Mi nombre es Clotilde. Tengo 80 años cumplidos hoy, 15 de noviembre de 2025, y necesito contar esta historia antes de que el valor me falte de nuevo. Antes de comenzar, te pido por favor, si puedes, deja tu like en este video, suscríbete al canal Diario de la Abuela y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo, de qué ciudad, qué estado. Quiero saber si hay más gente como yo, que pasó la vida entera pensando que conocía a alguien y descubrió que no conocía nada. Respira hondo, mija, mijo, porque lo que te voy a contar hoy movió cada pedacito de mi alma. Hoy en la mañana desperté sola, como despierto todos los días hace 25 años. Mi esposo Rodolfo murió en mayo del 2000. Tenía solo 55 años. Cáncer de páncreas se lo llevó en 4 meses. 4 meses que pasaron volando y duraron una eternidad al mismo tiempo. ¿Sabes cómo es? Ves a la persona que amas consumirse frente a ti y no hay nada, absolutamente nada que puedas hacer. Me casé con Rodolfo en 1970. Yo tenía 23 años, él tenía 25. En esa época nos conocimos en un baile de carnaval aquí en la ciudad. Yo había venido de Guanajuato buscando trabajo en la Ciudad de México. Él era obrero en una fábrica textil, hombre trabajador, serio, de pocas palabras. Pero cuando sonreía, Dios mío, cuando sonreía, parecía que el mundo entero se volvía más claro. Nos casamos 6 meses después. Mi mamá dijo que estaba loca, que era muy rápido, que apenas conocía al muchacho, pero yo estaba enamorada y él parecía ser todo lo que siempre había soñado. Honesto, trabajador, cariñoso a su manera. No era de mucha plática, pero estaba presente. ¿Sabes ese tipo de hombre que sientes que está ahí, sosteniendo las cosas, cuidando de todo? Rentamos una casita chiquita en Tepito, 2 piezas y cocina, baño afuera, pero era nuestra. Yo trabajaba como costurera en casa, tomando trabajo de las fábricas, y él trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. Juntábamos cada centavo. En 1972, 2 años después de casados, Rodolfo llegó a casa un día con una sonrisa diferente. Estaba haciendo frijoles en la estufa de leña cuando entró. Me tomó por la cintura y dijo: «Clo, vamos a tener nuestra casa propia». Casi dejo caer la olla. «¿Cómo así, Rodolfo? Apenas tenemos dinero para...». «Recibí una herencia», me interrumpió. Mi tío que vivía en Chihuahua murió. Dejó buen dinero para mí. Alcanza para que compremos una casa. Lloré de alegría. Lo abracé tanto que hasta se quejó. 3 meses después nos estábamos mudando a una casa de 3 recámaras en Coyoacán. Ay, casa con patio, mija, con árbol de guayabas. Me sentía la mujer más rica del mundo. En 1975 nació nuestra hija, Estrella. El nombre fue idea de él. Dijo que ella era la estrella de su vida. Yo moría de celos, pero de esos celos buenos, ¿sabes? De ver al hombre que amas amando tan profundamente al fruto de ustedes dos. Los años fueron pasando. Rodolfo consiguió un mejor trabajo como supervisor en una metalúrgica. Nunca fuimos ricos, pero nunca faltó nada. Estrella estudió en escuela particular, hizo universidad de pedagogía. Rodolfo y yo nos enorgullecíamos tanto de ella. Era un padre maravilloso, serio, pero maravilloso. Llevaba a Estrella al parque todos los domingos. Le ayudaba con la tarea. Cuando cumplió 15 años, lloró en la fiesta. Lloró. Rodolfo, que era duro como piedra, lloró viendo a su hija convertirse en señorita. La vida fue buena para nosotros, no fue perfecta. Peleábamos a veces como toda pareja. Él era terco, muy callado en los momentos en que yo necesitaba que hablara, pero yo amaba a ese hombre, amaba con cada célula de mi cuerpo. En 1999, Estrella conoció a un muchacho, Rodrigo, apellido Medeiros. Un joven guapo, educado, trabajaba como ingeniero civil. Estrella enamoradísima. Noviaron 6 meses y él le pidió matrimonio. Recuerdo el día que vinieron a contarnos. Era un domingo por la tarde. Estrella radiante. Rodrigo pidió la bendición de Rodolfo de la manera tradicional. Yo esperaba que Rodolfo estuviera feliz, emocionado, pero se puso blanco. Blanco como papel. Medeiros, repitió. ¿Tu apellido es Medeiros?
Sí, señor, respondió Rodrigo. Rodrigo Medeiros de la Silva. Rodolfo se quedó en silencio, un silencio pesado, incómodo. Lo empujé por debajo de la mesa, carraspeó y dijo: Bienvenido a la familia, muchacho. Pero yo conocía a mi marido. Algo había cambiado en él en ese momento. Se puso diferente. En los días siguientes se puso extraño, callado, más callado que lo normal. Miraba a Estrella con una tristeza que yo no entendía. Una noche le pregunté: Rodolfo, ¿no te gustó Rodrigo? Sí me gustó, dijo sin mirarme a los ojos. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Así cómo? Distante, triste. Me abrazó esa noche, me abrazó fuerte y dijo en mi oído: Te amo, Clotilde. Lo sabes, ¿verdad? Siempre te amé. Tú y Estrella son todo para mí. Encontré eso extraño, pero no le di mucha importancia. Los hombres tienen esas cosas, ¿no? Se ponen emotivos cuando ven a la hija creciendo, saliendo de casa. La boda estaba marcada para noviembre del 2000, pero en enero Rodolfo empezó a sentirse mal, dolores terribles en el estómago. Aguantó 2 semanas antes de aceptar ir al médico. Cuando regresó de la consulta, estaba gris. ¿Qué fue? ¿Qué dijo el doctor? Pregunté con el corazón apretado. Necesito hacer unos estudios. Los estudios confirmaron: cáncer de páncreas, etapa avanzada. El doctor le dio 6 meses, máximo. Mi mundo se derrumbó. Nuestra hija se iba a casar en 10 meses y el padre se estaba muriendo. Rodolfo pidió que no le contáramos a Estrella al principio. Déjala ser feliz un poco más, después le contamos. Pero fue empeorando rápido, muy rápido. En marzo ya no podía salir de la cama. Estrella se enteró. Lloró tanto, tanto. Quiso cancelar la boda, pero Rodolfo no la dejó. Te vas a casar, niña, dijo desde la cama con esa voz delgada, débil. Te vas a casar y ser feliz. Es lo único que quiero. En abril, Rodolfo me llamó a la recámara. Estrella había salido a trabajar. Estaba tan flaco, tan diferente del hombre fuerte que conocí. Tomó mi mano con esas manos que eran solo hueso y piel y dijo: Clo, presta atención a lo que te voy a decir. Dime, mi amor, en nuestro closet, en el entrepaño de arriba, allá en la esquina izquierda, hay una caja fuerte pequeña. Nunca la has visto porque siempre la escondí entre las cosas. Fruncí el ceño. ¿Caja fuerte? ¿Qué caja fuerte? Es una caja fuerte pequeña de metal. La llave está pegada atrás con cinta. ¿Y qué tiene adentro? Apretó mi mano con una fuerza que no sabía que todavía tenía. No la abras ahora. Prométeme. No la abras ahora. Rodolfo, me estás asustando. Prométeme, Clotilde. Estaba agitado, ansioso. Promete que solo vas a abrir esa caja cuando cumplas 80 años. Ni antes ni después, cuando cumplas 80 años. Estaba confundida, asustada. ¿Pero por qué? ¿Qué hay ahí dentro? La verdad, dijo, y empezó a llorar. Rodolfo, que lo había visto llorar tal vez 3 veces en la vida, estaba ahí llorando como niño. La verdad sobre quién soy, sobre quién fui, sobre todo. Entonces cuéntame ahora, Rodolfo, si hay algo que necesito saber. No. Casi gritó. No ahora, ahora no. Necesitas vivir tu vida, cuidar a Estrella, verla casarse, ver a los nietos crecer. Necesitas vivir todo eso antes de saber, porque cuando sepas, Clo, me vas a odiar. Vas a odiar cada día que viviste conmigo. Estaba llorando también. Nunca te voy a odiar, nunca. Vas a hacerlo, dijo. Cuando abras esa caja, lo harás. Entonces, no la abriré nunca. Tienes que abrirla a los 80 años. ¿Por qué? Porque hay cosas ahí dentro que vas a necesitar hacer, cosas que yo no tuve el valor de hacer. Prométeme, Clotilde, por nuestra hija, por nuestra vida juntos. Prométeme. Estaba temblando, pero prometí. ¿Qué más podía hacer? El hombre que amaba se estaba muriendo frente a mí, pidiéndome una promesa. Prometí. Ni antes ni después, repitió. Cuando cumplas 80 años, anótalo en algún lugar, no lo olvides. No lo olvidaré.
Se relajó en la cama. Se quedó en silencio un rato, después dijo bajito: «Te amé, Chloe, de la manera que sabía amar. Puede que no haya sido de la manera correcta, pero te amé. Tú y Estrella fueron lo único bueno en toda mi vida». Rodolfo murió el 23 de mayo del 2000. 2 días antes había hecho prometer a Estrella que se casaría de todos modos, que no cancelaría nada. Ella lo prometió llorando. La boda se llevó a cabo en noviembre, como estaba planeado. Fue hermosa, fue triste, fue todo al mismo tiempo. Lloré toda la ceremonia. La silla que era para Rodolfo estaba vacía, pero Estrella estaba radiante, y yo sabía que eso era lo que él había querido. Después del funeral, busqué la caja fuerte. La encontré exactamente donde dijo. Una caja fuerte de metal, pequeña, más o menos del tamaño de una caja de zapatos, pesada. La llave estaba pegada atrás con cinta de aislar, igualito como dijo. Sostuve esa caja en mis manos y temblé. La tentación de abrirla era enorme, pero había prometido y siempre he sido mujer de palabra. Guardé la caja en mi propio closet. Escribí en un papel: abrir el 15 de noviembre de 2025, mis 80 años. Promesa para Rodolfo. Pegué el papel en la caja. Los años fueron pasando. Estrella tuvo 3 hijos, 2 varones y una niña. Me volví abuela. La vida continuó, pero esa caja siempre estaba ahí, al fondo del closet, esperando. Hubo veces que quise abrirla. Hubo veces que agarré la llave, pero siempre recordaba la cara de Rodolfo, esa desesperación suya, y la guardaba de vuelta. A los 80 años, me repetía. Él pidió a los 80 años. Y hoy es 15 de noviembre de 2025. Desperté temprano. Mis nietos vinieron a darme feliz cumpleaños. Estrella hizo una comida aquí en casa, pastel, toda la familia reunida. Fue hermoso, pero todo el tiempo estaba pensando en esa caja. Cuando todos se fueron, ya estaba oscureciendo. Cerré la puerta del frente, fui a la recámara, abrí el closet, saqué la caja. Mi mano temblaba tanto que casi no podía quitar la cinta que sujetaba la llave. Cuando finalmente lo logré, me quedé sentada en la orilla de la cama, solo mirando ese pedazo de metal cerrado. 25 años. 25 años esperé este momento. Puse la llave en la cerradura, respiré hondo y giré. La tapa de la caja se abrió con un chasquido seco. ¿Y qué vi ahí dentro? Mija, mijo, lo que vi ahí dentro cambió cada cosa que pensaba que sabía sobre mi vida. La primera cosa que vi cuando abrí esa caja fue dinero. No era dinero común, no. Eran billetes viejos, amarillentos por el tiempo, pesos antiguos, de esos que ya ni existen. Estaban en fajos, amarrados con ligas que ya estaban resecas, quebradizas. Tomé uno de los fajos en la mano y la liga se deshizo. Los billetes se esparcieron en mi regazo. Eran billetes de 1000 pesos, decenas de ellos, tal vez cientos. No tengo idea de cuánto valía eso en esa época, pero era mucho dinero. Dinero viejo, guardado por décadas. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué Rodolfo había guardado dinero así? ¿Por qué nunca me lo había contado? Pasamos necesidades los primeros años de casados. Hubo meses que faltó comida en la mesa y él tenía este dinero escondido. Saqué los fajos de dentro de la caja. Eran 6 en total, pesados. Debajo del dinero había una caja de puros vieja de madera. La abrí con cuidado porque la madera estaba frágil. Adentro había fotografías. La primera foto que tomé me hizo helar. Era Rodolfo. Pero no el Rodolfo que conocí. Era un Rodolfo joven, muy joven. Debía tener unos 20 y pico de años. Estaba parado frente a una cantina, sonriendo a la cámara. Pero no era una sonrisa feliz, era una sonrisa torcida, medio arrogante. Tenía el brazo alrededor del hombro de otro hombre que nunca había visto en mi vida. Miré la foto con atención. La ropa de Rodolfo era diferente. Pantalón acampanado, camisa estampada, ese estilo de los años 60, el cabello más largo, despeinado. Tenía un cigarro en la mano. Rodolfo nunca fumó,
Al menos no mientras yo lo conocí. Tomé otra foto. Estaba sentado en una mesa de cantina con 3 hombres, todos jóvenes, todos con cara de pocos amigos. Había botellas de tequila en la mesa. Uno de los hombres sostenía algo en la mano que parecía ser un arma. Acerqué la foto a mis ojos, tratando de ver mejor con la luz tenue del cuarto. Era un arma, sí, un revólver. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta. Miré más fotos. Rodolfo dentro de un carro viejo. Rodolfo recargado en una pared con grafiti. Rodolfo siempre con esos hombres que nunca había visto. Siempre con esa cara que no era la cara del hombre que conocí. Era otra persona, un extraño. Puse las fotos a un lado con la mano temblando. Debajo de ellas había recortes de periódico, varios, cuidadosamente recortados y guardados. Tomé el primero. Era una página de El Universal, amarillenta, quebradiza. La fecha en la parte superior decía 18 de marzo de 1967. El encabezado estaba en letras enormes. Asalto a banco termina en tiroteo, guardia muerto a balazos. Leí la nota completa. Mis manos temblaban tanto que el papel se movía. La nota decía que 4 hombres armados habían invadido una sucursal de Banamex en el centro de la Ciudad de México. Rindieron a los empleados, llenaron 2 maletas de dinero, pero cuando estaban saliendo, el guardia reaccionó. Hubo tiroteo. El guardia, un hombre de 43 años llamado Antenor Medeiros de la Silva, fue alcanzado en el pecho y murió en el acto. Los asaltantes huyeron en medio de la confusión. La policía tenía pocas pistas. No había ningún sospechoso identificado. Medeiros. El apellido martilleó en mi cabeza como una campana. Medeiros. El apellido del esposo de mi hija, del padre de mis nietos. No, no podía ser. Era coincidencia. Tenía que ser coincidencia. Medeiros es apellido común. Los hay a montones por ahí. Pero mis manos ya estaban tomando el segundo recorte, fechado el 20 de marzo de 1967. Familia pide justicia por muerte de guardia. Había una foto pequeña, granulada. El hombre muerto, Antenor Medeiros de la Silva. La nota decía que dejaba esposa y un hijo de 15 años. Trabajaba como guardia desde hacía 10 años. Era el único sustento de la familia. Tercer recorte. Policía sigue sin pistas sobre asaltantes. Cuarto recorte. Viuda de guardia pasa necesidades. Quinto recorte, de 1968, un año después. Caso del asalto al banco, sigue sin resolverse. Estaba llorando. Las lágrimas caían en el papel viejo, manchando la tinta ya desteñida. ¿Por qué Rodolfo había guardado estas noticias? ¿Por qué? Pero en el fondo de mi alma, ya sabía. Solo no quería creerlo. Debajo de los recortes había un cuaderno, de esos cuadernos escolares antiguos, de pasta dura azul, ya destrozado por el tiempo. Lo abrí en la primera página. La letra era de Rodolfo. La reconocí de inmediato. Esa letra medio chueca, inclinada hacia la izquierda. En la parte superior de la página estaba escrito: 1966, Ciudad de México. Empecé a leer. Llegué al DF hace 3 meses. Estoy viviendo en una vecindad en Tepito. Comparto el cuarto con otros 4 cuates. Vine de Veracruz huyendo. No puedo volver allá. Hice una tontería grande. Me peleé con un tipo que tenía amigos en la policía. Me dijeron que si no me largaba, me iba a ir mal. Entonces me largué. En el DF nadie me conoce. Aquí soy uno más. Conseguí trabajo en una construcción. El pago es una miseria, pero alcanza para comer. De noche juego billar en la cantina del Chuy. Fue ahí donde conocí al Toño, al Beto y al Jaime. Ellos son diferentes. Tienen dinero, ropa buena, reloj. El Toño me llamó para platicar el otro día. Dijo que está armando un negocio, cosa grande. Dijo que necesita gente de confianza, gente que no tiene nada que perder, gente como yo. Salté algunas páginas. Mi corazón estaba muy acelerado. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Enero de 1967. El Toño explicó el plan.
Es un banco. Trabajó de intendente ahí por 6 meses. Sabe todo por dentro. Sabe los horarios, las cámaras, dónde está la bóveda. Vamos a ser yo, él, el Beto y el Jaime. 4 nomás. Dividimos el dinero en 4 partes iguales y cada quien desaparece para un lado. El Toño dice que hay por lo menos 200,000 pesos en ese banco. Si lo dividimos, tocan 50,000 para cada uno. Es dinero para vivir años sin trabajar. Sé que está mal. Mi mamá me crió a mí y a mis hermanos en la iglesia. Siempre dijo que robar es pecado mortal. Pero mi mamá ya no está aquí para ver a su hijo durmiendo en cama prestada, comiendo sobras. Mi mamá no está aquí para ver que el mundo es injusto, que hay gente que nace con todo y gente como yo que nace sin nada. Le dije al Toño que le entró. Salté más páginas. Mis manos no paraban de temblar. 17 de marzo de 1967. Mañana es el día. El Toño consiguió 2 pistolas. Revólver 38. Me dio una. Nunca he agarrado un arma en mi vida. Es pesada, fría. El Toño dice que es solo para asustar, que no la vamos a usar. Pero me quedo pensando, ¿y si hace falta? ¿Y si alguien reacciona? ¿Puedo hacerlo? ¿Podría jalar el gatillo? No he dormido bien en 3 noches. Me quedo pensando en todo lo que puede salir mal, pero también me quedo pensando en todo lo que puede salir bien. 50,000 pesos. Alcanza para comprar una casa. Alcanza para empezar vida nueva. Alcanza para ser alguien. Mañana en la mañana nos vemos a las 9. El banco abre a las 10. Entramos luego que abra, antes de que se llene de gente. 15 minutos máximo, dijo el Toño. 15 minutos y salimos de ahí ricos. La siguiente página estaba escrita con letra más temblorosa, más desesperada. 18 de marzo de 1967. Noche. Salió todo mal, todo mal. Hay un hombre muerto por mi culpa, por nuestra culpa, por mi culpa. Entró todo como el Toño planeó al principio. Entramos al banco a las 10:05. Había poca gente, 2 cajeros, unos 4 clientes. Había un guardia cerca de la puerta, pero era viejo. Pensamos que no iba a dar problema. El Toño gritó que era un asalto. Mandó a todos al suelo. El Beto y el Jaime fueron a los cajeros a sacar el dinero. Yo me quedé vigilando a la gente en el suelo. Todo estaba saliendo bien. Todo estaba yendo como tenía que ir. Pero entonces el guardia viejo se movió. Fue despacio, intentando alcanzar su pistola. El Toño lo vio. Le gritó que se detuviera. El viejo no paró. Agarró el arma, la apuntó al Toño, y entonces todo se volvió caos. No sé ni quién disparó primero. Solo sé que hubo balazos, varios balazos. Ruido ensordecedor, gente gritando. El guardia cayó. Sangre, tanta sangre. Se quedó ahí en el suelo, mirando al techo con un hoyo en el pecho. Corrimos, agarramos las maletas y corrimos. Nos subimos al carro. El Jaime iba manejando. Salió disparado. Nos separamos 3 cuadras después. Cada quien para un lado con su parte del dinero. Llegué a la vecindad temblando. Miré dentro de la maleta. Fajos y fajos de dinero. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero está todo sucio de sangre. La sangre del viejo. Murió. Lo vi en la tele de la cantina. Antenor Medeiros de la Silva, 43 años, dejó esposa e hijo. El hijo tiene 15 años. Maté al padre de un chamaco de 15 años. Yo no disparé, pero estaba ahí. Estaba cargando arma también. Si yo hubiera disparado, sería lo mismo. Es mi culpa igual. No puedo comer, no puedo dormir. Cuando cierro los ojos veo la cara del viejo cayendo, la sangre en el piso blanco del banco. Necesito desaparecer. El Toño mandó recado que tenemos que irnos lejos, nunca volvernos a ver, nunca volver a hablar de esto. Mañana me largo para el norte. Voy a cambiar de nombre. Voy a ser otra persona. Voy a guardar este dinero y nunca más tocarlo. Nunca más. Cerré el cuaderno. No podía leer más. Estaba sollozando. El llanto salía en oleadas que sacudían todo mi cuerpo. Me levanté de la cama. Caminé tambaleando hasta el baño. Vomité.
Me quedé ahí arrodillada en el piso frío, abrazada al excusado, vomitando todo lo que tenía en el estómago y lo que no tenía también. Rodolfo, mi Rodolfo, el hombre que durmió a mi lado por 30 años, el padre de mi hija, el abuelo que nunca llegó a conocer a sus nietos. Ese hombre había matado a alguien, había participado en un asalto que terminó en muerte. Y peor, mucho peor, el apellido Medeiros, el apellido del guardia muerto, el mismo apellido del esposo de Estrella. Volví al cuarto, arrastrando los pies. Tomé el cuaderno de nuevo. Necesitaba estar segura. Necesitaba confirmar que no estaba loca, que no estaba inventando conexiones que no existían. Continué leyendo. Las siguientes páginas describían la huida de Rodolfo. Cómo tomó un camión a Puebla. Cómo consiguió documentos falsos. Cómo cambió su nombre de Rodolfo Silva a Rodolfo Santos. Cómo consiguió trabajo en una fábrica en Guadalajara. Cómo intentó vivir con el peso de lo que había hecho. Han pasado meses del asalto, escribió en septiembre de 1967. No uso el dinero. Está todo guardado debajo del colchón. No quiero tocarlo. Es dinero de sangre, pero tampoco sé qué hacer con él. No puedo devolverlo. No puedo donarlo. Cualquier cosa así llamaría la atención. Entonces se queda ahí, recordándome todos los días lo que hice. En 1968 escribió: conocí a una muchacha. Trabaja en la misma fábrica que yo. Es bonita, es buena. A veces pienso en contarle. Pero ¿cómo? ¿Cómo le cuentas algo así? Mejor que nunca sepa. Mejor que nadie sepa nunca. Pero no se casó con esa muchacha. Las anotaciones siguientes mostraban que había terminado con ella, se mudó a la Ciudad de México, empezó de nuevo. Y fue en la Ciudad de México donde me conoció, en 1970, en el baile de carnaval del que hablé. Leí todo, cada palabra. Describió nuestro primer encuentro, describió cómo se había enamorado de mí, cómo tenía miedo de que descubriera quién era realmente, cómo había decidido usar el dinero del robo para comprar nuestra casa, justificando que ya había pasado tanto tiempo que él merecía tener una vida también. Clotilde merece una casa de verdad, escribió en 1972. Trabaja tanto, no se queja de nada. Voy a usar el dinero para darle una casa. Ya pasaron 5 años, ya nadie está buscando. El caso está olvidado. Yo también merezco ser feliz. Antenor no quisiera que el dinero se quedara guardado para siempre. Por lo menos, así está sirviendo para algo bueno. Rompí esa página. La rompí con tanta fuerza que el papel se despedazó. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a usar el nombre del hombre que ayudó a matar para justificar gastar ese dinero? Continué leyendo. Escribió sobre el nacimiento de Estrella, sobre cómo había llorado de alegría, sobre cómo había decidido que iba a ser mejor padre de lo que el suyo había sido, que le iba a dar todo a su hija. Las anotaciones se fueron espaciando con el tiempo, años sin nada. Después, una anotación en 1995, otra en 1997, y entonces llegó la última, enero del 2000. Mi visión se nubló de tanto llorar, pero forcé a mis ojos a leer. Hoy Estrella trajo un novio nuevo para que lo conociéramos, Rodrigo. Cuando dijo el apellido, pensé que me iba a desmayar. Medeiros de la Silva. Igual que el hombre que murió. Igual. Después de que se fueron, fui a la biblioteca. Busqué en los archivos de periódicos antiguos. Descubrí que Antenor Medeiros de la Silva, el guardia que murió, había dejado un hijo. El hijo se llamaba Bruno. Bruno Medeiros de la Silva. Tendría unos 48 años ahora. Busqué en el directorio de la biblioteca, en los teléfonos públicos. Encontré un Bruno Medeiros de la Silva que vive en la Ciudad de México. Llamé desde un teléfono público. Quien contestó fue una mujer. Pregunté por Bruno. Dijo que había muerto de infarto hace 2 años. Pregunté si había dejado familia. Dijo que sí, que tenía un hijo. Rodrigo. Es él.
El Rodrigo que está novio de mi hija es nieto del hombre que ayudé a matar. No puedo contarle a Estrella. No puedo. Está tan feliz, tan enamorada. ¿Cómo voy a destruir eso? ¿Cómo le voy a decir a mi hija que su padre es un criminal? ¿Que el abuelo de su novio murió por culpa de su padre? Pero tampoco puedo bendecir esta boda. No puedo fingir que todo está bien. Es mi penitencia. Es lo que merezco. Ver a mi hija casarse en la familia del hombre que destruí y no poder hacer nada. Solté el cuaderno. Todavía había más páginas, pero no aguantaba leer más. Tomé la última cosa que había en la caja, un sobre blanco sellado. En el sobre estaba escrito con la letra de Rodolfo: para Clotilde, abrir cuando tenga 80 años. Abrí el sobre con dedos que no paraban de temblar. Adentro había una carta, varias páginas. Empecé a leer y fue ahí, leyendo esas páginas, que mi mundo se desmoronó por completo. Mis manos temblaban tanto que el papel se movía, las letras bailaban frente a mí. Tuve que respirar hondo varias veces antes de poder enfocar. La letra de Rodolfo estaba ahí en esas páginas, diferente, más débil, temblorosa. Había escrito esto ya enfermo, ya sabiendo que iba a morir. Empecé a leer. Mi Clo, si estás leyendo esto, entonces tienes 80 años. Felicidades, mi amor. Llegaste a donde yo no llegué. Espero que estos 25 años desde que me fui hayan sido buenos para ti. Espero que hayas aprovechado cada día, cada momento con Estrella, con los nietos que nunca voy a conocer. Sé que debes estar asustada ahora. Debes haber visto las fotos, el dinero, los periódicos, el cuaderno. Debes estar confundida, con coraje, con asco. Lo entiendo. Merezco todo eso y más. No soy quien pensaste que era. O mejor dicho, fui quien pensaste que era, pero también fui mucho más. Fui un criminal. Fui cómplice de un asesinato. Fui un cobarde que huyó y construyó una vida encima de una mentira. Tuve que parar de leer. Me levanté de la cama, caminé hasta la ventana. Afuera estaba oscuro, la calle vacía, las luces de los postes parpadeaban débiles. Quería gritar, quería tirar esa carta, quemar la caja, fingir que nunca había abierto nada. Pero no podía. Necesitaba saber, necesitaba entender. Volví a la cama, continué leyendo. Cuando te conocí en ese baile, estabas tan hermosa, vestido azul claro, ¿recuerdas? Te reíste de un chiste tonto que hice. Y pensé, esta mujer es demasiado buena para mí, demasiado buena para lo que soy, para lo que hice. Pero era egoísta. Quería tenerte aunque no lo mereciera. Me enamoré de ti de verdad, Clo. No fue mentira, no fue actuación. Todo lo que sentí por ti fue real. El amor fue real, el cariño fue real. La vida que construimos juntos fue real. Aunque estuviera construida sobre una base podrida, fue real. Usé el dinero del robo para comprar nuestra casa. Ya debes haberte dado cuenta. La historia de la herencia del tío de Chihuahua era mentira. Nunca hubo ningún tío. Nunca hubo herencia. Era el dinero del banco, el dinero que tenía sangre. La sangre de Antenor Medeiros de la Silva. Por años logré vivir con eso. Logré empujar la culpa a un rincón oscuro de mi cabeza y fingir que era otra persona. Rodolfo Santos, hombre trabajador, padre de familia, ciudadano honesto. Casi me creí mi propia mentira. Pero entonces llegó enero del 2000. Estrella trajo a Rodrigo a casa. Mi estómago se revolvió. Sabía lo que venía después, pero leer era diferente. Leer hacía todo más real, más concreto. Cuando dijo el nombre completo, Rodrigo Medeiros de la Silva, sentí el piso desaparecer bajo mis pies. Medeiros de la Silva. No podía ser, no podía, pero necesitaba estar seguro. Fui a la biblioteca, busqué en los archivos. Descubrí que Antenor, el guardia que murió ese día terrible de marzo de 1967, había dejado un hijo de 15 años. Bruno. Busqué a Bruno. Descubrí que había muerto hace 2 años, pero había dejado un hijo. Rodrigo. Ingeniero civil,
viviendo en la Ciudad de México. Era él. Mi hija estaba de novia con el nieto del hombre que ayudé a matar. Clo, cuando descubrí eso, quise morirme de verdad. Quise tomar todas mis pastillas y acabar con todo ahí mismo. Porque era obvio, ¿no? Era obvio que era un castigo. Castigo de Dios. Castigo del universo. Había destruido una familia en 1967 y ahora, 33 años después, esa misma familia iba a entrar en la mía. La ironía era tan cruel que casi me reí. Casi. Pero no pude. Solo pude llorar. Lloré escondido en el baño mientras hacías la cena. Lloré como niño. Y entonces, 2 semanas después, vino el diagnóstico. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. 6 meses de vida máximo. Más castigo. Más punición. Iba a morir. Iba a morir y dejar a mi hija casarse con el nieto del hombre que maté. Y ella nunca iba a saber. Nunca iba a entender. Pensé en contarlo todo en ese momento. Llamarlas a ti y a Estrella, sentarlas y confesar. Destruir todo antes de morir. Por lo menos morir con la conciencia limpia, ¿sabes? Pero no tuve valor. Nunca tuve valor para nada, Clo. Siempre fui cobarde. Fui cobarde cuando entré a ese banco en 1967. Fui cobarde cuando huí. Fui cobarde cuando te mentí. Y fui cobarde cuando decidí no contar. Porque si contaba, ¿qué iba a pasar? Estrella me iba a odiar. Tú me ibas a odiar. La boda se iba a acabar antes de empezar. La vida de nuestra hija se iba a destruir. ¿Y todo para qué? ¿Porque su padre no servía? ¿Eso era justo con ella? Y había más. Estaba Rodrigo. Piénsalo bien, Clo. Si contaba la verdad, Rodrigo iba a descubrir que su abuelo, que apenas conoció, murió en un asalto a banco, que su familia pasó necesidades por culpa de 4 bandidos y que uno de esos bandidos se volvió su suegro. ¿Cómo iba a reaccionar? Como cualquier persona iba a reaccionar. Con rabia, con odio, con deseo de venganza tal vez. Y Estrella iba a quedar en medio, dividida entre el padre que siempre amó y el hombre que escogió para pasar su vida con él. No había forma de que eso saliera bien. No había. Entonces decidí guardar el secreto. Morir con el secreto. Dejar que Estrella fuera feliz. Dejar que Rodrigo fuera feliz. Dejarte cuidar a nuestra hija y a los nietos sin tener que cargar el peso de la verdad. Tuve que parar otra vez. Mi pecho estaba apretado. Dolía tanto que pensé que iba a tener un infarto ahí mismo. Me levanté, fui a la cocina, tomé agua directo de la llave, agua helada que bajó quemando, pero no alivió nada. Rodolfo había escogido mentir, había escogido morir mintiendo, y había escogido eso pensando en proteger a Estrella. ¿O se estaba protegiendo a sí mismo? ¿Protegiendo su imagen? Ya no sabía qué pensar. Volví al cuarto. La carta tenía más páginas. Continué. Pero la verdad es demasiado pesada para morir conmigo, Clo. Intenté llevármela a la tumba, pero no pude. Porque hay cosas que necesitan resolverse, cosas que solo tú puedes resolver. Por eso te pedí que abrieras esta caja a los 80 años, no antes, no después. Déjame explicarte por qué. Si la hubieras abierto antes, digamos a los 60, 65 años, todavía ibas a tener fuerza para hacer tonterías. Ibas a querer contarle a Estrella, ibas a querer confrontar a Rodrigo, ibas a querer justicia, qué sé yo. Y eso iba a destruir todo. Iba a destruir su matrimonio, la familia, los nietos. Pero a los 80, Clo, las cosas son diferentes. Con 80 años, Estrella ya va a tener 50 y pico. Va a estar casada hace 25 años. Los nietos ya van a ser adultos. La familia ya va a estar consolidada, fuerte, arraigada. Ya no se puede deshacer, ya no se puede echar para atrás. Y tú, con 80 años, ya vas a tener la sabiduría que yo nunca tuve. Vas a saber que algunas verdades hacen más daño que bien, que algunas mentiras son necesarias para proteger a quien amamos. Te estoy dando una elección, Clo. Una elección que yo no tuve,
Puedes contar la verdad a Estrella. Puedes mostrarle estas fotos, estos periódicos, esta carta. Puedes destruir la memoria que tiene de mí. Puedes acabar con su matrimonio. Es tu derecho. O puedes hacer lo que yo no logré hacer. Puedes perdonar. Puedes guardar este secreto. Puedes dejar que Estrella siga feliz sin saber nunca. Puedes protegerla de la verdad que solo va a lastimar. La elección es tuya. Y voy a respetar cualquier decisión que tomes, porque no merezco pedir nada. No merezco tu comprensión, tu perdón, nada. Pero hay una cosa que necesito que hagas, por favor. Es lo único que te voy a pedir. Mi corazón se aceleró. Volteé la página rápido. Necesitaba saber qué iba a pedir. En la caja todavía hay dinero. No mucho, porque usé la mayor parte para comprar la casa y otras cosas a lo largo de los años, pero todavía quedan algunos fajos. En la época que lo guardé valía mucho. Hoy, con los pesos viejos sin valor, no sé. Pero es lo que hay. Quiero que dones ese dinero a la familia de Antenor, de forma anónima, sin decir quién eres, sin explicar nada. Sé que no va a reparar lo que hice. No va a traer a Antenor de vuelta. No va a devolverle los años que su viuda pasó sola criando a Bruno. No va a devolverle el padre que Bruno perdió. No va a devolverle el abuelo que Rodrigo apenas conoció. Pero es algo. Es lo mínimo. Es lo único que puedo hacer ahora, aunque esté muerto. Busca a la viuda de Antenor. Su nombre es Leonor. Leonor Medeiros de la Silva. Debe estar viva todavía. Debe tener unos 75 años cuando estés leyendo esto. Si ya murió, dáselo a Rodrigo. Inventa una historia. Di que es una restitución del banco, una indemnización atrasada, lo que sea. Pero dáselo a ellos. Por favor, Clo. Es lo último que te voy a pedir. Lo único. Hazlo por mí. O no por mí. Hazlo por la memoria del hombre que murió, por el chamaco de 15 años que se quedó sin padre, por la viuda que pasó necesidades. Haz lo que yo debí haber hecho en 1967 y no tuve el valor. Las lágrimas corrían tanto que goteaban en la carta, borrando la tinta. Ya no trataba de aguantarlas, las dejaba caer. Ahora te quiero decir algo, la cosa más importante. Te amé, Clotilde. Amé con cada pedazo podrido de mi alma. Fuiste lo único bueno que me pasó en la vida. Tú y Estrella. Cuando estaba contigo, lograba olvidar. Lograba ser solo Rodolfo. No el criminal, no el fugitivo, no el asesino. Solo el Rodolfo que amaba a Clo. El Rodolfo que jugaba con Estrella. El Rodolfo que arreglaba las cosas de la casa, que se quejaba del tráfico, que se reía de tus chistes malos. Me diste 30 años de paz, Clo. 30 años donde pude fingir ser una persona decente. Y aunque fuera actuación, aunque fuera mentira, fueron los mejores años de mi vida. No merezco tu perdón, no merezco nada. Pero si en algún rincón de tu corazón puedes guardar un pedacito de recuerdo bueno de mí, solo un pedacito pequeño, te voy a agradecer. Donde sea que esté ahora, te voy a agradecer. Perdóname por todo, mi amor. Perdóname por haber mentido. Perdóname por haberte usado para esconderme. Perdóname por haber construido nuestra vida encima de sangre y robo. Perdóname por haberte amado aunque no lo mereciera. Y perdóname por haber sido cobarde hasta el final, por no haber tenido el valor de contarte esto en vida, por haberte echado este peso ahora, tantos años después. Merecías un hombre mejor, merecías una vida mejor, merecías la verdad desde el principio. Pero al menos puedo darte esto, la libertad de escoger. De decidir si cuentas o no cuentas, si perdonas o no perdonas, si donas el dinero o quemas todo. La vida es tuya ahora, Clo. Siempre lo fue. Yo solo estaba de paso. Cuida a Estrella, cuida a los nietos. Sé feliz, lo mereces, con todo el amor que un hombre malo puede tener, Rodolfo. Terminé de leer. La carta cayó de mi mano. Me quedé ahí sentada, mirando a la nada. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Pudieron ser minutos, pudieron ser horas. Afuera, el día estaba empezando a aclarar.
Había pasado toda la noche despierta, leyendo, llorando, tratando de procesar. Miré la caja todavía abierta frente a mí. Las fotos esparcidas, los periódicos amarillentos, el cuaderno, la carta, el dinero. Tomé uno de los fajos de pesos, pasé el dedo por los billetes viejos, frágiles. ¿Cuánto valía esto hoy? Nada, probablemente. Los pesos de esa época ya no existían. Había habido tantos cambios de moneda. Ese dinero era de 1967. Debía ser solo papel viejo ahora. Pero no se trataba del valor, ¿verdad? Nunca fue de eso. Se trataba de lo que ese dinero representaba. Se trataba del hombre que murió. Se trataba de la familia destruida. Se trataba de la mentira que sostuvo toda mi vida. Me levanté. Mi cuerpo dolía, cada hueso, cada músculo. Fui al espejo del cuarto. Me miré. Una mujer de 80 años me miraba de vuelta. Cabello blanco, cara llena de arrugas, ojos rojos de tanto llorar. ¿Quién era esta mujer? Clotilde Santos, viuda de Rodolfo Santos. ¿O Clotilde, esposa de un criminal que ni siquiera se llamaba Santos de verdad? Ya no sabía. Volví a la caja, tomé los recortes de periódico, los leí de nuevo. Antenor Medeiros de la Silva, 43 años, muerto a balazos. Leí sobre la viuda Leonor. Leí sobre el hijo Bruno, de 15 años. Bruno, que había muerto de infarto antes de que yo lo conociera. Bruno, que era padre de Rodrigo. Rodrigo, que estaba casado con mi Estrella. Rodrigo, que era padre de mis nietos. Mis nietos tenían la sangre de Antenor. Tenían la sangre del hombre que Rodolfo ayudó a matar. Y tenían la sangre de Rodolfo también, a través de Estrella. Víctima y asesino mezclados en la misma familia, en la misma mesa de Navidad, en las mismas fiestas de cumpleaños. Y nadie sabía. Nadie excepto yo. Tomé la carta de nuevo, releí su pedido. Donar el dinero a Leonor de forma anónima. ¿Seguiría viva? Leonor Medeiros de la Silva. Si estaba viva, debía tener unos 75, 76 años ahora. Era posible. ¿Y si había muerto? Rodolfo había dicho que se lo diera a Rodrigo, a mi yerno, al padre de mis nietos. Inventar una historia de indemnización del banco. ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a mirar a la cara a Rodrigo y entregarle dinero de sangre sin que él supiera que era dinero de sangre? ¿Sin que supiera que su abuelo murió por culpa de mi esposo? ¿Y Estrella? Mi hija, mi niña, ¿Cómo iba a mirarla de ahora en adelante? ¿Cómo iba a abrazarla, platicar con ella, sonreírle, sabiendo lo que sabía? Sabiendo que su padre, el hombre que admiraba, que amaba, era un criminal. Rodolfo había dicho que la elección era mía, que podía contar o no contar, que a los 80 años tendría la sabiduría para decidir. Pero no me sentía sabia. Me sentía vieja, cansada, rota. Miré la caja de nuevo. Todas esas cosas ahí dentro. Todas esas verdades. Todas esas mentiras. Tenía una decisión que tomar. La decisión más grande de mi vida. Y no tenía ni idea de qué hacer. No dormí. ¿Cómo iba a dormir? Me quedé sentada en la cama hasta que el sol salió completamente. Guardé todo de vuelta en la caja. Las fotos, los periódicos, el cuaderno, la carta. Dejé solo un fajo de dinero afuera. Miré esos billetes viejos, tratando de imaginar si todavía valían algo. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Estrella. Mamá, buenos días. ¿Cómo se siente? ¿Ayer disfrutó bien su cumpleaños? Su voz, dulce, animada. Mi hija, que no sabía nada, que nunca había sospechado nada. Sí, hija, logré responder. Mi voz salió ronca, quebrada. Me aclaré la garganta. Solo estoy un poco cansada. Me imagino, mamá, ya no está joven. Descanse hoy, ¿sí? Mañana voy para allá a comer con usted. Mañana iba a venir. Mañana. ¿Cómo iba a mirarla? ¿Cómo? Está bien, hija. Beso. Beso, mamá. Te quiero. Yo también te quiero. Colgué el teléfono y empecé a llorar de nuevo.
Había llorado tanto en las últimas horas que pensaba que no me quedaban lágrimas, pero siempre había más, siempre había más. Me levanté de la cama. Mi cuerpo se quejó con cada movimiento. 80 años pesan, y más cuando pasas la noche sin dormir, sin comer, procesando la peor noticia de tu vida. Fui al baño, me miré en el espejo. Estaba horrible. Ojos hinchados, rojos, cara pálida. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Me bañé. Agua caliente. Me quedé ahí debajo de la regadera, dejando que el agua cayera, tratando de lavar algo que no se podía lavar. El agua no limpiaba la mugre que sentía por dentro. Cuando salí del baño, fui a hacer café. Café fuerte, bien fuerte. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde tomé café con Rodolfo durante 30 años, la mesa que compró con dinero robado, la mesa que fue testigo de todas nuestras conversaciones, todas nuestras comidas, todos nuestros silencios. Miré alrededor. La nevera, la estufa, el mueble, las ollas colgadas, todo comprado con ese dinero, todo construido encima de mentira y sangre. Tomé una de las tazas. Recordé el día que las compramos. Rodolfo me había regalado un juego de tazas de porcelana con flores pintadas para mi cumpleaños. Me había parecido tan bonito. Las había cuidado con tanto cariño todos estos años. Dinero de sangre. Dejé caer la taza. Golpeó el piso y se despedazó. Pedazos de porcelana se esparcieron por el piso de la cocina. Miré los pedazos y pensé, así es como estoy, despedazada. Pasé el día tratando de procesar, tratando de entender, tratando de decidir. Los recuerdos volvían diferentes ahora. Cada memoria que tenía de Rodolfo venía con una sombra, con un signo de interrogación. Recordé cuando nos mudamos a la casa nueva en 1972. Yo estaba tan feliz. Caminé por los cuartos vacíos, imaginando cómo iba a decorar cada uno. Rodolfo se quedó en la puerta, callado, mirando. Le pregunté si no estaba feliz. Dijo que sí, pero había una tristeza en sus ojos que no entendí en ese momento. Ahora entendía. Estaba feliz y triste al mismo tiempo. Feliz por darme eso, triste porque sabía cómo lo había conseguido. Recordé el nacimiento de Estrella. Tuve trabajo de parto de 18 horas. Rodolfo se quedó todo el tiempo en el pasillo del hospital esperando. Cuando la enfermera salió a avisar que había nacido, que era niña, que todo estaba bien, lo oí llorar desde adentro. Llorar fuerte, sin pena. Cuando entró al cuarto para verme, para ver a la bebé, tenía la cara hinchada de tanto llorar. Tomó a Estrella en brazos con tanto cuidado, como si se fuera a romper, y dijo, «Es perfecta, demasiado perfecta para mí». En ese momento me pareció tierno. Pensé que solo estaba emocionado siendo padre por primera vez, pero ahora entendía. Pensaba que no lo merecía. No merecía esa criatura linda, pura, inocente. No merecía ser padre. No merecía la felicidad. Recordé todas las veces que me abrazaba de noche cuando pensaba que estaba dormida. Me abrazaba fuerte y se quedaba así, sosteniendo, como si fuera a desaparecer. A veces lo sentía temblar. Pensaba que era frío. Jalaba la cobija más arriba. No era frío, era miedo, era culpa. Era su peso usándome de ancla para no hundirse completamente. Cada memoria buena ahora tenía un sabor amargo. Cada momento feliz había sido construido encima de la tragedia de otra persona. El día pasó despacio, dolorosamente despacio. No podía comer, no podía hacer nada. Solo me quedaba ahí sentada pensando. Al final de la tarde, tomé una decisión. Al menos una decisión pequeña para empezar. Necesitaba saber si Leonor todavía estaba viva. Encendí la computadora que Estrella me había regalado en Navidad pasada. Me había enseñado a usarla, pero solo sabía lo básico. Entrar a Internet, buscar cosas. Escribí. Leonor Medeiros de la Silva, Ciudad de México. Aparecieron varios resultados.
Noticias antiguas sobre el asalto. Algunas mencionaban a ella, la viuda, pero nada reciente. Nada que me dijera si todavía estaba viva. Intenté de otra manera. Entré a un sitio de búsqueda de personas. Puse el nombre completo, la edad aproximada, 75 a 80 años, Ciudad de México. Aparecieron 3 resultados. 3 mujeres con ese nombre en ese rango de edad en la Ciudad de México. Miré las direcciones. Una era en Iztapalapa, otra en Tlalpan, otra en Nezahualcóyotl. ¿Cómo iba a saber cuál era la correcta? ¿Cómo iba a hacer esto sin llamar la atención, sin levantar sospechas? No podía simplemente aparecer en su casa. No podía llamar. No podía preguntar a nadie. Me quedé mirando la pantalla de la computadora hasta que se oscureció sola. En la noche, Estrella me llamó de nuevo. «Mamá, solo llamando para ver cómo está. ¿Comió bien?» «Sí, hija». Mentira. No había comido nada en todo el día. «Qué bueno. Mañana le llevo un pastel que hice hoy. Le va a encantar». «Gracias, hija». «Mamá tiene la voz rara. ¿De verdad está todo bien?» Mi corazón se apretó. Siempre había sido así. Siempre notaba cuando algo andaba mal conmigo. Desde chiquita. Venía, apoyaba su cabecita en mi hombro y preguntaba: «¿Mami está triste?» «Solo estoy cansada, Estrella. La edad, ¿sabes? Necesita cuidarse más de la salud. ¿Quiere que le haga cita con el doctor?» «No hace falta, hija. Mañana platicamos mejor». Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono. Mi hija. Mi Estrella. Tan preocupada por mí, tan cariñosa, tan inocente de todo. ¿Rodolfo tenía razón? ¿Contar la verdad solo la iba a destruir? ¿Destruir la memoria que tenía de su padre? ¿Destruir su paz? Tenía 50 años, estaba casada hace 25 años, tenía 3 hijos hermosos, tenía una vida buena, estable. ¿Por qué iba a aventar una bomba así en medio de todo? Pero al mismo tiempo, ¿no merecía saber? ¿No tenía derecho de saber quién había sido realmente su padre? ¿Y Rodrigo? Mi yerno, que me llamaba suegra con tanto cariño, que me trataba tan bien. ¿No merecía saber que su suegro había participado en el asesinato de su abuelo? Dios mío, qué situación. Qué situación imposible. Pasé otra noche sin dormir. Me quedé caminando por la casa, por los cuartos, mirando las cosas. Cada objeto, cada mueble, cada foto en la pared. Me detuve frente a una foto de la boda de Estrella. Estaba hermosa de blanco. Rodolfo a su lado de traje, con esa sonrisa pequeña suya. Rodrigo del otro lado, tomando su mano. Ese día, Rodolfo había dado un discurso corto, porque nunca fue de muchas palabras, pero emotivo. Había dicho que Estrella era el orgullo de su vida, que Rodrigo era un hombre con suerte, que les deseaba toda la felicidad del mundo. Y al final, su voz había fallado. Había mirado a Rodrigo y dicho: «Cuídala bien, es todo lo que pido». Todos pensamos que fue hermoso. Yo lloré. Estrella lloró. Rodrigo prometió que la cuidaría. Pero ahora entendía lo que realmente había detrás de esas palabras. No era solo un padre entregando a su hija. Era un hombre cargado de culpa, pidiéndole al nieto de su víctima que cuidara a su hija. Era un pedido de perdón disfrazado. Un pedido que Rodrigo nunca iba a entender. Bajé la foto de la pared, la miré de cerca. La cara de Rodolfo. Traté de ver algo ahí, alguna señal, alguna pista de que era un criminal, pero no había nada. Parecía normal. Un padre orgulloso, un suegro feliz, un hombre común. Y tal vez eso era lo más aterrador, que una persona podía cargar un secreto tan horrible y parecer completamente normal. Podía dormir a tu lado todas las noches, besarte todas las mañanas, criar una hija contigo, y tú no sabías nada. ¿Cómo pude vivir con él 30 años y no darme cuenta, no sospechar, no ver nada? ¿Sería que era tonta? ¿Que no quería ver? ¿Que había señales y las ignoré? Me quedé buscando en mi memoria, buscando pistas que había perdido, momentos extraños, palabras sospechosas. Hubo aquella vez,
Debió ser en 1985 o 86 que pasaron un reportaje en la tele sobre asaltos a bancos. Rodolfo se levantó y apagó la tele. Dijo que eso era muy violento, que no quería verlo. Hubo aquella vez que Estrella, todavía chiquita, preguntó: «Papá, ¿alguna vez hiciste algo muy malo?». Se quedó en silencio. Tanto tiempo en silencio que lo empujé. Entonces dijo: «Todos han hecho cosas malas, hija. Lo importante es aprender». Hubo aquella vez que nos encontramos a un conocido suyo de la época de la fábrica. El hombre lo miró y dijo: «Rodolfo Santos, yo pensaba que te apellidabas». Y Rodolfo interrumpió rápido: «También se me conoce como Silva, Rodolfo Silva Santos». Apellido compuesto. El hombre lo encontró extraño, pero lo dejó ir. Había señales pequeñas, espaciadas, pero las había. Y yo nunca las vi, nunca quise verlas. En la mañana me arreglé lo mejor que pude. Escondí las ojeras con maquillaje. Peiné el cabello. Me puse ropa buena. Necesitaba parecer normal cuando Estrella llegara. Ella apareció a mediodía en punto. Trajo pastel, trajo fruta, trajo cariño. «Mamá, déjame verte. Ay, tiene una cara de cansada». «Dormí un poco mal», admití. «Debe ser la edad. Voy a hacerle un té. De manzanilla, el que le gusta». Nos quedamos en la cocina platicando. Habló de los hijos. El mayor acababa de conseguir trabajo nuevo. La de en medio estaba de novia. El más chico se estaba preparando para el examen de admisión. «Rodrigo está trabajando demasiado», comentó. «Agarró un proyecto grande. Llega a casa tarde todos los días. Me preocupo». Rodrigo. Cada vez que lo mencionaba, mi estómago se revolvía. «¿Y cómo está su familia?», pregunté tratando de parecer casual. «Su mamá está bien. Llamó la semana pasada. Quiere venir a pasar unos días aquí el mes que entra». «¿Y su abuela por parte de padre?». Estrella me miró sorprendida. «¿La abuela? Ay, mamá. Nunca ha preguntado por ella antes». Forcé una sonrisa. «Solo curiosidad de vieja. ¿Todavía está viva?». «Sí, doña Leonor. Rodrigo va a visitarla de vez en cuando. Vive sola allá en Iztapalapa. Ya está bien viejita, 80 y pico de años. Viuda desde que Rodrigo era chiquito. Creo que nunca llegó a conocer bien al abuelo. El papá de su papá también murió joven. Leonor, todavía viva. Iztapalapa, 80 y pico de años. Era ella. Tenía que ser ella». «Qué bueno que todavía está bien», logré decir. Pasamos la tarde juntas. Estrella se quedó hasta las 5. Cuando se fue, me abrazó fuerte. «Mamá, cualquier cosa me llama, ¿sí? A cualquier hora vengo corriendo». «Lo sé, hija, lo sé». Cuando la puerta se cerró, volví al cuarto. Abrí la caja de nuevo. Tomé los fajos de dinero. Los conté, 6 fajos en total. Billetes de 1,000 pesos, todos de 1967. Entré a internet de nuevo. Busqué sobre conversión de moneda. ¿Cuánto valían 1,000 pesos de 1967 hoy? Con todos los cambios de moneda, con la inflación, con todo. Encontré una calculadora en línea. Hice las cuentas. Aproximadamente, cada fajo de 1,000 pesos valdría hoy algo así como 3,000 a 4,000 pesos actuales, dependiendo de cómo calcularas. 6 fajos, tal vez 20,000 pesos en total, tal vez un poco más. No era mucho, no iba a cambiar la vida de nadie, pero era algo, era lo que había. Tomé papel y pluma. Empecé a escribir. Me detuve. ¿Qué iba a escribir? ¿Cómo iba a explicar eso? Si mandaba el dinero con una nota, ella iba a querer saber de dónde venía. Iba a hacer preguntas, iba a investigar. Tenía que ser completamente anónimo, sin nota, sin explicación, solo el dinero. Pero ¿cómo? ¿Cómo iba a hacer eso? Pensé, repensé, planeé. Y poco a poco, muy poco a poco, un plan empezó a formarse en mi cabeza. Iba a ir hasta allá, a su casa. Iba a poner el dinero en el buzón o debajo de la puerta. Sin identificarme, sin hablar con ella. Solo iba a dejarlo e irme. Era arriesgado, pero era la única manera. Tomé el dinero viejo. Necesitaba cambiarlo.
Necesitaba convertir esos pesos viejos en dinero de verdad, en pesos actuales. Recordé que había una casa de cambio en el centro que compraba monedas antiguas, billetes antiguos, para coleccionistas. Lo había visto en la tele. Al día siguiente, tomé un camión. Hacía tiempo que no me subía a un camión sola. La ciudad estaba diferente. Tanta gente, tanto ruido, tanto movimiento. Llegué a la casa de cambio. Un señor mayor me atendió. Le mostré los billetes. Los miró con atención. Son antiguos, dijo, de 1967, en buen estado de conservación. ¿Cuánto valen?, pregunté. Hizo cuentas. Para coleccionista, dependiendo del número de serie, pueden valer más. Pero si usted quiere vender rápido, puedo dar 18,000 pesos por todo el lote. ¿18,000? Menos de lo que había calculado, pero era lo que había. Lo acepto. Me pagó en efectivo. Billetes de 100 pesos, nuevecitos, limpios, sin sangre. Al menos no sangre visible. Guardé el dinero en la bolsa. Volví a casa. Ahora tenía dinero de verdad. Ahora necesitaba valor para hacer lo que tenía que hacer. Valor para ir hasta la casa de la mujer que mi esposo había convertido en viuda. Valor para mirarla, aunque fuera de lejos, y saber que viví una vida construida encima de su desgracia. Valor para intentar, de alguna manera pequeña e insuficiente, reparar. Me tomó 3 días juntar el valor. 3 días mirando ese dinero guardado en el cajón. 18,000 pesos. El precio de una vida. El precio de mi conciencia. El precio de 58 años de viudez de una mujer que nunca conocí. El tercer día desperté temprano. Puse el dinero dentro de un sobre manila. Escribí del lado de afuera solo, para Leonor Medeiros de la Silva. Nada más, sin remitente, sin explicación. Me puse mi ropa más sencilla. Tomé la bolsa. Me miré en el espejo. Una señora de 80 años me miraba de vuelta. Cansada, asustada, pero decidida. Llamé un taxi. Di la dirección que había encontrado. Iztapalapa, un barrio al que nunca había ido en mi vida. El chofer era joven. Intentó platicar. Preguntó si iba a visitar a alguien. Le respondí que sí. Una vieja conocida. Mentira sobre mentira. Me estaba volviendo buena en eso, igual que Rodolfo. El trayecto duró casi 1 hora. El tráfico estaba horrible. Me quedaba ahí en el asiento de atrás, agarrando la bolsa fuerte, sintiendo el peso del sobre. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. Llegamos a una calle angosta. Casas viejas pegadas unas con otras. Portones de hierro, bardas despintadas. El taxi se detuvo frente a un número, 247. «Es aquí, señora», dijo el chofer. Miré por la ventana. La casa era pequeña, de un piso, pintura verde deslavada. Tenía un portoncito de hierro oxidado y una ventana con reja. La banqueta estaba cuarteada, con hierba creciendo entre las piedras. Pagué al chofer. Me bajé del carro. Se fue. Me quedé ahí parada en la banqueta, mirando esa casa. Adentro vivía Leonor Medeiros de la Silva, la mujer que perdió a su esposo en 1967. La mujer que crió a su hijo sola. La mujer que pasó necesidades mientras yo vivía cómoda en mi casa, comprada con el dinero de la sangre de su esposo. Mis piernas temblaban tanto que tuve que agarrarme del poste. Respiré hondo. Caminé hasta el portón. Chirrió cuando lo empujé. No estaba con llave. El jardín del frente era minúsculo. Tenía unas macetas con plantas medio marchitas. Un tapete viejo en la entrada. La puerta de madera estaba cerrada. Iba a dejar el sobre ahí mismo en el umbral cuando oí ruido del lado de adentro. Pasos lentos, arrastrándose. Alguien venía. Mi corazón se disparó. ¿Debería correr? ¿Debería irme antes de que abriera? Pero mis pies no se movían. Me quedé ahí paralizada, sosteniendo el sobre. La puerta se abrió y la vi. Leonor Medeiros de la Silva. Era una mujer pequeña, muy pequeña, encorvada por la edad. Cabello todo blanco, recogido en un chongo mal hecho. Piel arrugada, manchada, ojos hundidos, cansados.
Vestía ropa sencilla, un vestido de algodón floreado, ya desteñido de tanto lavarse. Me miró sorprendida. «Bueno, ¿en qué le puedo ayudar?» La voz era delgada, débil, pero había una dulzura ahí, una amabilidad. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Me quedé ahí como estatua, solo mirándola. «¿Se siente bien?», preguntó preocupada. «¿Quiere pasar? ¿Tomar un agua?» Logré mover la cabeza. «No, no hace falta. Yo…» La miré, realmente la miré. Vi las arrugas profundas alrededor de sus ojos. Vi sus manos llenas de manchas de la edad, temblando levemente, sosteniendo la puerta. Vi la sencillez de todo, la pobreza discreta, pero presente. Esta mujer había perdido todo en 1967 y nunca se recuperó. «Vine a traerle algo», logré decir. Extendí el sobre. Es una devolución del banco». Frunció el ceño. «¿Banco? ¿Qué banco?» «De Banamex, de 1967. Un arreglo que están haciendo de casos antiguos. Mi hijo trabaja ahí. Me pidió que lo entregara personalmente». Las mentiras salían fáciles ahora. Demasiado fáciles. Leonor tomó el sobre. Lo miró confundida. «¿1967? ¿Pero fue hace tanto tiempo?» «Pues sí, casos antiguos que estaban archivados. Solo ábralo. Está todo explicado ahí». No estaba. No había nada explicado. Solo dinero. Pero ella iba a descubrir eso cuando lo abriera. «Yo… no sé qué decir», murmuró. Abrió el sobre ahí mismo. Vio los fajos de billetes. Sus ojos se abrieron enormes. «Dios mío, pero esto es mucho dinero». «Es lo que se debía», dije. Y de cierta forma era verdad. Levantó la mirada hacia mí. Había lágrimas ahí. «No sabe lo que esto significa. Yo tengo cuentas atrasadas, medicina que no puedo comprar. La pensión no alcanza para todo. Esto van a ayudar tanto». Mi pecho dolió. Dolió físicamente, como si alguien estuviera apretando mi corazón con las dos manos. «Me alegra poder ayudar», susurré. Limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pase, por favor. Déjeme hacerle un café». «Es lo mínimo que puedo hacer». «No, necesito irme. Tengo otras direcciones que visitar». «Por lo menos dígame su nombre para poder agradecerle bien». Miré a esa mujer. Leonor, viuda del hombre que mi esposo ayudó a matar, abuela de mis nietos, parte de mi familia sin saberlo. «María», mentí. «Mi nombre es María». «Doña María», tomó mi mano. Su mano era fría, huesuda, pero el apretón era firme. «Muchísimas gracias. No sabe, pero esto es una bendición de verdad. Dios la bendiga». Casi me derrumbé ahí mismo. Casi caí de rodillas y confesé todo. Casi grité que no merecía ser bendecida, que era esposa de un asesino, que ese dinero tenía sangre, tenía culpa, tenía tanto peso que ya no podía respirar bien. Pero no hice nada de eso. Solo apreté su mano de vuelta y dije: «Cuídese, doña Leonor». Salí caminando rápido. Pasé por el portoncito, por la banqueta cuarteada. Di vuelta en la esquina y solo entonces me derrumbé. Me senté en el borde de la banqueta y lloré. Lloré como niña, sollozando fuerte, sin importarme quién pasara. Una mujer se detuvo y preguntó si estaba bien. Moví la mano que sí. Siguió su camino. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, llorando, dejando salir todo el dolor, toda la culpa, toda la rabia, todo el peso de esos días imposibles. Cuando logré parar, tomé el celular. Llamé otro taxi. Volví a casa. Llegué a casa al final de la tarde. La casa estaba silenciosa, vacía, como siempre. Fui directo al cuarto. A la caja todavía abierta sobre la cama. Las fotos, los periódicos, el cuaderno, la carta. Tomé todo. Lo llevé a la cocina. Lo puse dentro del fregadero de acero inoxidable. Encendí un cerillo. Dejé que el fuego agarrara el papel. Vi las fotos de Rodolfo joven enrollarse, ponerse negras, volverse ceniza. Vi los recortes de periódico volverse humo.
Vi el cuaderno con sus confesiones deshacerse página por página. Solo dejé la carta. La última carta de él para mí. Esa la doblé y la guardé en el bolsillo. Esa iba a necesitar releerla muchas veces hasta entender, hasta aceptar, hasta perdonar, si es que algún día lograba hacerlo. Tiré las cenizas a la basura, lavé el fregadero, limpié todo. Las pruebas habían desaparecido. Ahora solo existían en mi memoria, y en mi memoria podía decidir qué hacer con ellas. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa de siempre. Me quedé ahí pensando en Estrella, en los nietos, en Rodrigo, en Leonor, en Rodolfo, en todo. El teléfono sonó. Era Estrella de nuevo. «Mamá, ¿todo bien? Hace 2 días que no hablo bien con usted». «¿Todo bien, hija? ¿Segura? Parece diferente». Mi hija, siempre notando, siempre cuidando. «Estrella», empecé. Me detuve. Respiré hondo. «Te quiero mucho. Lo sabes, ¿verdad?» Se rió del otro lado de la línea. «Lo sé, mamá. Yo también te quiero. ¿De dónde viene eso ahora?» Solo necesitaba decirlo. Necesitaba que lo supieras. «Está bien, mamá. Me está preocupando. Voy a pasar mañana». «No hace falta, hija. Yo solo estaba pensando en la vida, en cómo el tiempo pasa rápido, en cómo las cosas cambian». «Se está poniendo filosófica en la vejez», bromeó. Tal vez. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Mi hija, mi bien más preciado. Podía contarle, podía mostrarle la carta, podía explicar todo. ¿Pero para qué? ¿Para destruir la memoria que tenía de su padre? ¿Para ponerle un peso que no era suyo de cargar? ¿Para destruir su matrimonio cuando descubriera que estaba casada con el nieto de la víctima de su padre? No. Rodolfo tenía razón en una cosa. Algunas verdades hacen más daño que bien. Fue un cobarde por no contar. Pero tal vez guardar este secreto fuera lo más valiente que yo podía hacer ahora. No por él, no para proteger su memoria, sino por ella, por mi Estrella, por mis nietos, por la familia que existía ahora, fuerte, feliz, unida. Una familia que tenía la sangre de Antenor y la sangre de Rodolfo corriendo juntas en las venas de los niños. Víctima y agresor finalmente unidos, finalmente en paz. Iba a cargar esto sola. Era mi cruz ahora, mi carga. Pero al menos había hecho lo que él no logró hacer. Había devuelto el dinero. Había mirado a los ojos de la viuda. Había intentado, de alguna manera pequeña e insuficiente, reparar. En los días siguientes intenté volver a la rutina. Estrella vino a comer. Trajo a los nietos. Reímos, platicamos, comí pastel. Los miré a todos, sentados en mi mesa. Estrella, Rodrigo, los niños. Rodrigo contó una historia chistosa del trabajo. Todos se rieron. Era un buen hombre, trabajador, honesto. Cuidaba bien a mi hija. Amaba a sus hijos. Su abuelo estaría orgulloso. Antenor Medeiros de la Silva, muerto intentando proteger el banco, muerto cumpliendo su deber, dejando una viuda y un hijo de 15 años. Pero de ese hijo nació Rodrigo, y de Rodrigo nacieron estos 3 nietos hermosos que estaban ahora frente a mí, comiendo pastel, haciendo ruido, llenando mi casa de vida. La vida continúa incluso después de la tragedia, incluso después de lo peor. La vida insiste en continuar. En la noche, después de que todos se fueron, fui al cuarto. Saqué la carta de Rodolfo del bolsillo, la leí de nuevo. «Perdóname por todo, mi amor». Miré su foto en la mesita de noche, la foto que tenía desde hacía años, él sonriendo de traje en la boda de Estrella. «Fuiste un idiota», le dije en voz alta al retrato. «Un idiota cobarde que arruinó todo, que construyó nuestra vida encima de mentiras, que me hizo cómplice sin yo saberlo». Las lágrimas corrían, pero seguí hablando. «Me usaste a nuestra hija, usaste todo para esconderte de lo que hiciste». Tomé la foto, la sostuve con las 2 manos. «Pero también te amé, Rodolfo. Te amé de verdad,
Y los momentos que vivimos juntos fueron reales. Estrella es real. Los nietos son reales. Todo esto es real, aunque haya nacido de algo podrido. Abracé la foto contra mi pecho. No sé si puedo perdonarte completamente. No sé si algún día lo lograré, pero voy a intentar. Voy a intentar porque si no, esta rabia, este resentimiento me va a destruir también. Y no puedo dejar que eso pase. Todavía tengo gente que cuidar. Todavía tengo vida por delante. Puse la foto de vuelta en su lugar. Entonces, voy a guardar tu secreto. Voy a proteger a nuestra hija de esta verdad. Voy a dejar que siga amándote como siempre te amó. Voy a dejar que los nietos sigan orgullosos del abuelo que nunca conocieron. Tomé la carta, la doblé de nuevo, la guardé al fondo del cajón. Y en cuanto a tú y yo, vamos a arreglar esto en la otra vida. Si existe otra vida. Si existe justicia allá. Me acosté en la cama. Cerré los ojos. Y por primera vez en semanas logré dormir. Soñé con Rodolfo. Pero no el Rodolfo de la foto. El Rodolfo joven de las fotos de la caja. Ese con mirada perdida, asustada. En el sueño estaba sentado en una banca del parque, solo. Yo me acercaba. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntaba. Porque era joven, tonto. Pensé que el dinero resolvía todo. Mataste a un hombre. Lo sé. Cargo eso todos los días, todas las horas, hasta morir, y después de morir también. ¿Y yo y nuestra hija, no merecíamos saber? Merecían, pero tenía miedo, miedo de perderlas, miedo de que me odiaran. Fui egoísta hasta el final. En el sueño me sentaba a su lado en la banca. Fuiste un idiota. Lo fui, pero también fuiste buen padre, buen esposo. De manera chueca, pero lo fuiste. Intenté serlo. Estrella está bien, tiene una familia hermosa, es feliz. Lo sé, lo veo. Desde donde estoy veo todo, y agradezco todos los días que no sepa, que siga feliz. Voy a mantenerlo así, voy a guardar tu secreto. Gracias, Chloe. No lo merezco, pero gracias. Desperté con el sol entrando por la ventana. La cara mojada. Había llorado dormida, pero era un llanto diferente. Más ligero, menos doloroso. Me levanté, hice café. Me senté en el balcón. El día estaba hermoso. Cielo azul, pájaros cantando, la vida continuando. Tomé el celular. Llamé a Estrella. Mamá, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, hija. Estaba pensando. ¿Qué tal si todos vienen a comer el domingo? Voy a hacer esa pasta que les gusta. ¿En serio? ¿Se siente bien para cocinar? Me siento perfecta, con ganas de tener a mi familia cerca. Ay, mamá, qué lindo. Sí, vamos, los muchachos van a estar felices. Colgué sonriendo. El domingo llegó soleado. Desperté temprano. Fui al mercado. Compré todo lo que necesitaba. Volví a casa y empecé a cocinar. Pasta, salsa de tomate casera, albóndigas, ensalada, pan de ajo, postre. A mediodía llegaron todos. Estrella con Rodrigo. Los 3 nietos ruidosos, maravillosos. La casa se llenó de vida, de risas, de conversación, de abrazos. Nos sentamos todos a comer. La mesa llena, vasos chocando, cubiertos tintineando, voces superponiéndose. Miré alrededor. Cada cara, cada sonrisa. Mi hija, tan parecida a mí, tan parecida a Rodolfo también, en los ojos, en la forma de fruncir el ceño. Rodrigo, buen hombre, buen padre. Sin saber que la sangre de su abuelo corría junto con la sangre de mi esposo en sus hijos, los nietos, hermosos, inocentes, llenos de futuro por delante. Y yo, Clotilde, 80 años, viuda, abuela, guardiana de secretos. «Mamá, ¿está bien?», preguntó Estrella. «Está callada». Limpié una lágrima que se había escapado. «Estoy perfecta, hija. Solo feliz, feliz de tenerlos a todos aquí». «Nosotros también amamos estar aquí, mamá». Levanté mi vaso. Un brindis, por la familia.
¿Qué es lo único que importa al final? Todos levantaron sus vasos. Brindamos. Y en ese momento decidí perdonar a Rodolfo. No porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Decidí guardar el secreto, no para protegerlo a él, sino para protegerlos a ellos. Decidí vivir el tiempo que me queda con ligereza, con amor, con gratitud por lo que tengo, aunque sepa cómo fue conseguido. Decidí que algunas verdades pueden quedarse enterradas, que algunas mentiras son necesarias, que el perdón no necesita ser merecido para ser dado, porque al finalito, lo que queda no es el dinero, no es la mentira, no es el crimen. Lo que queda es el amor, chueco, imperfecto, construido sobre base podrida, pero aún así amor. Y ese amor entre Rodolfo y yo, entre nosotros y Estrella, entre todos nosotros y estos niños en la mesa, ese amor vale más que cualquier verdad. Entonces voy a cargar este peso hasta el final. Voy a cargarlo sola para que ellos no tengan que hacerlo. Es mi elección, mi cruz, mi redención. Y tal vez, solo tal vez, sea también mi forma de amar al hombre que fue bueno y malo al mismo tiempo, de amar a la hija que merece seguir feliz, de amar a la familia que existe a pesar de todo, de amar la vida que continúa, siempre continúa, incluso después de lo peor, incluso después de todo. Gracias por ver este video en Diario de la Abuela. Si te llegó esta historia, déjame tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios de dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo video.